establece esta hipótesis, se llaman hipótesis nulas, es qué es lo que no tiene que pasar para que haya evolución. Y lo que dice esta hipótesis, que justamente es la base del neodarwinismo, es que para que no exista, para que no exista evolución, no tienen que haber mutaciones, no tiene que haber flujo génico, no, las poblaciones tienen que ser grandes, tiene que haber lo que se conoce como apareamiento al azar, que se conoce como panmixia, y tiene que haber igualdad de eficacia biológica. Cuando se dan estas 5 condiciones todas juntas, no hay cambio evolutivo. Entonces, de acá, de este principio del señor Hardy-Weinberg, yo puedo obtener entonces cuáles son justamente los mecanismos evolutivos. Para el neodarwinismo, estos son los 5 mecanismos que promueven cambio de las variantes alélicas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué mecanismos evolutivos vamos a tener? Selección natural, igualdad en cuanto a eficacia biológica de fitness. Si no tengo igualdad porque hay selección natural, hay cambio evolutivo. Ahora, esto ya lo dijo Darwin. La gran novedad del neodarwinismo es que agrega estos otros 4 mecanismos evolutivos que están de este lado. Entonces, si hay mutaciones, es decir, si se introducen nuevas variantes alélicas, va a haber evolución. Si hay intercambio de genes entre las poblaciones por medio del flujo génico, va a haber evolución. Si se producen cambios aleatorios que impactan mucho en poblaciones que son pequeñitas, hay deriva génica y va a haber evolución. Y si hay una preferencia al momento de la reproducción, es decir, no hay panmixia, repito esta palabrita porque se traspapela, panmixia quiere decir que la reproducción es completamente al azar, voy a ojos cerrados y lo que toca, toca. Si no hay panmixia, si no hay preferencia en la reproducción, el apareamiento no es aleatorio y por lo tanto hay evolución. Vamos a empezar a ver cada una de estos elementos que generan cambio evolutivo. Entonces, como les decía antes, no es la selección natural la única que va a ser responsable de los cambios evolutivos, sino que también aparecen otros mecanismos evolutivos que generan cambio en la constitución alélica de la población. Otra cosita importante que quiero decir antes de arrancar es que en la vida misma no es que ocurre esto y todos los otros se tapan la cara y se entierran la cabeza dentro de la tierra. Pueden estar ocurriendo múltiples de estos al mismo tiempo. De hecho, la norma es que se den muchas de estas situaciones en paralelo y no de manera aislada. ¿Qué es lo que acabo de decir? Lo que estamos viendo acá, solo que aparentemente me adelanté. Entonces, primero, mutaciones, ya hablamos. Las mutaciones constituyen la fuente primaria de variabilidad genética y representan el único mecanismo capaz de ingresar nueva información genética a un determinado pool génico. A través de las modificaciones en la secuencia del ADN pueden originarse nuevos alelos o incluso nuevos genes que tienen la característica de que van a ser heredables, los puedo pasar a la generación siguiente. Sobre esta base de variabilidad van a activarse luego los otros mecanismos evolutivos. Hay un tipo especial de mutación que se llaman transposones. ¿Por qué son importantes los transposones? Nosotros vamos a ver la semana que viene, en los otros videos, mecanismos evolutivos, o sea, justamente algunos mecanismos que son macro y microevolución. ¿Qué significa? Yo puedo analizar cómo evolucionan las especies y puedo analizar cómo evolucionan los taxones, porque no es lo mismo explicar cómo pasamos de una especie de lobo a una especie de perro, a explicar cómo pasamos de un reptil a un mamífero. Cambiamos de categoría taxonómica. Y en ese cambio de categoría taxonómica tiene que haber muchas combinaciones, o sea, tiene que haber un cambio genético mucho más grande. Si yo tuviera que explicar la aparición de taxones, qué sé yo, la aparición de los mamíferos, por la acumulación de cambios graduales, no hay historia evolutiva en la Tierra que funcione y que nos dé tiempo a eso. Entonces, tienen que aparecer hechos mucho más grandes y violentos a nivel genético que expliquen esta aparición, qué sé yo, cómo pasamos de los invertebrados a los vertebrados. Y por selección natural no pasamos de invertebrados a vertebrados.
Entonces, justamente una explicación son estos tramposones. ¿Qué pasa? Los tramposones son pedazos de material genético que tienen la capacidad de salirse de su lugar. Pueden pasar dos cosas. Acá el ejemplo que estamos viendo es que directamente ese pedazo se salió y se reconfigura el cromosoma y pierde información genética. Lo que otra cosa que puede ocurrir es que simplemente un pedazo de ADN se duplique sin perderse la secuencia original y se inserte en otra parte. Ahora, ¿qué quiero que volvamos a ver de esto? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué? Porque acá tenemos dos consecuencias. En este pedazo que se pierde van muchísimos alelos, van muchísimos genes. No es que solo se pierde un pedacito con un par de genes. Entonces, primero pueden pasar cosas. Que se mete a donde le pinta. Entonces, disrumpió un cromosoma, cortó cualquier cosa. Imagínense que acá hubiera una frecuencia reguladora donde se metió y la cortó a la mitad y la anuló o la modificó. Genera un cambio gigantesco, porque encima estoy afectando una secuencia reguladora. Otra cuestión que puede pasar es, y acá yo perdí un montón de información genética. Puedo haber perdido tranquilamente secuencias estructurales, secuencias reguladoras o inclusive información genética. Entonces, por este otro lado que estoy perdiendo, también produzco un cambio genotípico muy grande. Y la tercera cuestión es que lo que puede ocurrir es que este fragmento quede nadando en la nebulosa. Durante un tiempo el fragmentito no se incluye en ningún cromosoma y queda girando por ahí. ¿Cuál es el problema? Que ese fragmentito se va a seguir pasando de población en población y va acumulando mutaciones silenciosas, porque mientras no se integra un cromosoma, todos los cambios que aparezcan en ese transposón van a ser absolutamente silenciosos porque no se van a manifestar en el fenotipo. Después de un montón de miles de años, el bendito transposón decide meterse en un cromosoma y tengo ahí, estoy metiendo un berenjenal tremendo. Entonces, justamente, este mecanismo es una forma en la cual yo altero de manera muy drástica y violenta la expresión de genes cercanos, porque no solo es lo que llevé y traje de información genética, sino cómo afecto cuando me meto y cuando saco. Y esto es lo que explica cambios a nivel macroevolutivo un poco más grandes que simplemente la aparición de especies que pueden ocurrir por selección natural o de rasgos. Esa es una de las limitantes de la selección natural. Me puede explicar cómo aparece capaz que un ojo, un dedo, un rasgo especial, o inclusive me puede explicar cómo aparece una especie, pero no va a ir más arriba, porque no da el tiempo evolutivo. Otro mecanismo genético es el flujo génico. El flujo génico corresponde al intercambio de genes entre poblaciones mediante el desplazamiento de los individuos. Nosotros podemos ver a cada individuo de manera muy reduccionista, básicamente como un reservorio génico. Es más, hay una teoría que se llama la teoría del gen egoísta, que plantea que en realidad los seres vivos somos únicamente somos envases, o sea, recipientes para los genes, y que estamos regulados por esos genes y que los genes nos hacen hacer cosas, entre comillas, para que los que están compitiendo son los genes entre sí, los que quieren pasar de una generación a otra son los genes. Entonces, en este caso de flujo génico, básicamente estos individuos no son otra cosa que un envase que llevan genes. Si se desplazan, si migran de una población a otra, yo estoy moviendo alelos adentro de ese individuo. Entonces puedo alterar la composición de una población cuando ingresa un individuo, porque inclusive puede traer no solo cambiar la composición genética, porque fueron un par de individuos con los mismos alelos, pero al entrar en esta población cambian la frecuencia génica, sino que también capaz que, como en este caso del alelito amarillo, estaba en esta población, pero no estaba en esta, y lo incorporé a esta nueva población. Entonces, al cambiar las frecuencias génicas, tengo evolución. También puede cambiar la frecuencia génica por migración cuando pierdo alelos de la población. Entonces, cualquier proceso de ingreso o egreso de alelos tiene la posibilidad potencial de producir cambios en las frecuencias aléricas de esas poblaciones y, por lo tanto, producir evolución. Ahora, hay algunas situaciones en las que ocurre lo contrario de esto. Yo acá tengo dos poblaciones de la misma especie. Pensemos en, no sé,
población de Mendoza y población de Córdoba, por ejemplo, tranquilamente, pensando en seres humanos. A eso me refiero con dos poblaciones. Sigue siendo la misma especie, claramente. Y acá, esas poblaciones, va y viene información genética llevando alelos. Ahora, puede ocurrir otro caso, que por algún fenómeno quede interrumpido ese flujo génico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se interrumpe el flujo génico, puede ocurrir que la proporción fenotípica que quedó de un lado de esa interrupción del flujo génico quede y sea diferente a la frecuencia fenotípica del otro lado. Si a eso le sumamos que pueden aparecer presiones selectivas diferentes de un lado que de otro, va a llevar con el tiempo a que esto puede evolucionar en una dirección y que esto puede evolucionar en otra dirección. Ahora, si no ha pasado suficiente tiempo, si no han actuado fuerzas evolutivas diferentes y la población sigue siendo de la misma especie, o sea, no se ha llegado al punto de que las especies se hayan diferenciado, si el flujo génico se restablece, la población vuelve a homogeneizarse y ahora, digamos, no pasó nada, acá no hubo ningún problema, sigue manteniéndose la población, no hubo especiación. El tercer mecanismo es la deriva génica. La deriva génica corresponde a cambios aleatorios en las frecuencias alélicas de una población. Entonces, acá el punto clave son dos palabras. Y esto, cuando ustedes tengan que analizar un caso, es donde tienen que hacer foco. Tienen que aparecer estas dos palabras. Aleatorio, o sea, azar, y reducción de la población, o que la población sea chiquitita. ¿Por qué? Porque el primer elemento es que para que haya deriva génica tiene que ocurrir un evento que sea completamente aleatorio. Ejemplo, tengo una población a los pies de un volcán, viene el volcán, ¡pum!, se lleva puesto al 90% de la población. ¿Qué es lo aleatorio? Y el 90% de la población que se murió no se murió porque tuviera más fitness por alguna razón. Le pasó la lava por encima y no hay tutía. Y capaz que el que se salvó es porque estaba justo un metro más allá de donde se frenó la lava. El proceso no es selectivo, sino que pasó por azar. La otra cuestión es que la población que queda tiene que ser reducida. Entonces, cuando la población es reducida, probablemente hayan cambiado las proporciones alélicas en relación a la población original. Y acá entonces se produce un cambio evolutivo muy rápido. Muy rápidamente ocurre evolución por deriva génica. La deriva génica tiene dos subvariantes, el efecto cuello de botella y el efecto del fundador. En el efecto cuello de botella es este que les acabo de decir. Yo tenía una población grande, vino un elemento externo que hace que esa población reduzca su tamaño drásticamente, una inundación, un terremoto, se abrió una grieta, vino una enfermedad que diezmó a la mayor parte de la población. Todos casos que no sean selectivos, no sobreviví porque tenía resistencia a la enfermedad, sobreviví de chiripa. Entonces, en los sobrevivientes solo queda una pequeña muestra de la población original. Fíjense que yo acá, por ejemplo, inclusive tenía variantes violetas y acá me quedé sin variantes violetas. Entonces, justamente a través de este efecto, muy rápidamente cambia la composición genética de la población. Entonces, como consecuencia, la composición genética de esa superviviente puede diferir un montón de la población inicial. Resalto, el cambio no fue por un proceso selectivo, no fue por selección, no hubo algo en estos individuos que le confirieran mayor eficacia biológica, fue por azar. Con el paso del tiempo, estas frecuencias alélicas de esta nueva población pueden llegar a consolidarse y producir una nueva trayectoria evolutiva y ir cambiando respecto de la población ancestral. El otro efecto es el efecto fundador. Este fenómeno ocurre cuando una pequeña muestra de la población emigra y coloniza una nueva región geográfica. Entonces, los individuos que están emigrando llevan una muestra muy aleatoria y mucho menor de lo que era la población original. Entonces, la población nueva puede tener una constitución genética en términos de frecuencia alélica muy diferente a la población original.
Si a esto encima le contamos que empiezan a actuar sobre este nuevo individuo, esta nueva población, perdón, que está en una zona completamente diferente a la original, empiezan a actuar presiones selectivas diferentes, con el tiempo esto puede ser completamente diferente de esto. Y acá vamos a tener dos ejemplos. Uno, que fue el que disparó un poco esto, fue que se analizó una población de Amish en Estados Unidos, en Pensilvania. ¿Qué pasó? Los Amish son miembros de una comunidad que es bastante cerrada y que tiende a reproducirse entre ellos. ¿Qué pasó? Estos Amish venían originalmente de Europa y migraron, un grupito de Amish migraron a Pensilvania, con tan mala suerte de que esos que migraron a Pensilvania, o sea, este proceso, en Pensilvania habían un montón de poblaciones Amish e intercambiaban genes entre ellos tranquilamente, porque pueden reproducirse dentro de la propia población Amish, se mantenía una X población. Pero al migrar quedó muy reducido y encima viajó una pareja que tenía un síndrome que se llama síndrome de Ellis-Van Creveld. Este síndrome genera polidactilia y genera una condición cardíaca. Entonces, resultó ser que se empezó a ver que esta población Amish empezó a aparecer una proporción muy alta de individuos con este síndrome, una población anormalmente alta. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió justamente fue una deriva génica. Al ir a una población chiquitita con una configuración donde ahora los alelos para el síndrome se volvieron muy representativos porque la población es chiquitita y encima se reproducen solos entre ellos, aumentó muchísimo la frecuencia de la enfermedad. Otro ejemplo también es el de las pinzones de las Galápagos. En este caso, lo que ocurrió es que las Galápagos, no sé si se acuerdan del video anterior cuando estábamos viendo, son una serie de islitas que están alrededor de Ecuador, no son continentales. Entonces, lo que ocurrió es que un pequeño grupo de pajaritos que se llaman pinzones, que estaban en el continente, emigraron a las islas. Encima, estas islas son varias islas y se ve que fueron a parar distintos pinzoncitos a distintas islas. Entonces, fueron poquitos pajaritos a cada isla, se distribuyeron al azar, cada uno llegó ahí de casualidad, llevados por el viento, porque emigraron, va a saber por qué. Su composición genética en cada isla fue diferente, y eso hace que con el tiempo la selección natural que fue haciendo cada isla diferentes presiones, aparecieran de pronto una diversidad de pinzones que no tiene nada que ver con la que quedó en tierra. Y encima fueron muchas especies juntos que aparecieron rápido. Eso es el efecto fundador. Después tenemos el apareamiento preferencial, el cuarto mecanismo evolutivo. En el apareamiento preferencial, lo que ocurre es que no hay panmixia, era lo que habíamos hablado anteriormente. Los individuos no se reproducen al azar, sino que, por lo tanto, no poseen la misma probabilidad. O sea, en este caso, en el apareamiento preferencial, diferentes individuos tienen diferentes probabilidades de reproducirse. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el ejemplito que tenemos acá? Puede ocurrir que los patos blancos, son todos los mismos gansos, estos se llaman gansos de las nieves, los gansos blancos elijan reproducirse con los gansos blancos y los gansos violetas eligen reproducirse con los gansos violetas. ¿Qué pasa? En realidad, fíjense, y esto es importante para diferenciarlo de algo que vamos a ver más adelante, la característica principal del apareamiento preferencial es que no cambian las proporciones alélicas. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que al no estar produciéndose heterocigotas, las proporciones alélicas se mantienen en homocigosis dominante y recesivo. Como la heterocigota tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, y lo que yo estoy manteniendo es homocigotas dominantes y homocigotas recesivos, sigo manteniendo la misma cantidad de alelos. No cambian las frecuencias alélicas. Lo que cambian son las frecuencias genotípicas. Cuando ocurre este apareamiento preferencial, yo sí puedo tener diferencias en cuanto a la proporción de genotipos. Y como no tengo heterocigotas, de pronto puedo tener la misma cantidad, un ejemplo, de bichitos blancos que de bichitos violetas.
cambió la proporción genotípica, desaparecieron los heterocigotas. Pero como estos heterocigotas se convirtieron en homocigotas y le dieron el alelo dominante a esto y el alelo recesivo a esto, las frecuencias alélicas no cambiaron. Eso es el elemento principal que tengo que tener en cuenta en el apareamiento preferencial. La clave, entonces, es no hay panmixia, no hay apareamiento al azar, las probabilidades de apareanza entre uno y otro no son las mismas y no hay cambio en frecuencias alélicas, sí hay cambios en frecuencias genotípicas. Una forma de apareamiento justamente preferencial es la autofecundación, la autopollinación, porque justamente si yo mediante algún mecanismo que promueva la exogamia evito la autopolinización, el apareamiento es al azar. ¿Por qué? Porque el pajarito se llevó cualquiera de estos pólenes que están acá a cualquier planta al azar a la que le pintó polinizar, digamos. Pero en la autopolinización está esto, entre comillas, eligiendo, miren la carita feliz ahí que me había dado cuenta. Básicamente, el apareamiento, digamos, es completamente preferencial, se está autopolinizando. Este es un ejemplo entonces en plantas. Ahora, hay que diferenciarlo de lo que vamos a ver más adelante, que es un tipo de selección, que es la selección sexual. En la selección sexual, en realidad lo que pasa es que hay un apareamiento preferencial, sí, es correcto, por eso podría considerarse un tipo, pero en realidad la gran diferencia es que hay una presión selectiva que ejerce uno de los sexos sobre el otro. Por ejemplo, en los harenes, las hembras ejercen presión selectiva porque están eligiendo una serie de rasgos muy particulares. Entonces, en la selección sexual, aparte de que puede haber cambio en las frecuencias genotípicas, sí hay cambios en las frecuencias alélicas, porque inclusive pueden desaparecer alelos. Entonces, por eso yo les hablaba recién de esas condiciones del apareamiento preferencial versus la selección sexual. En el apareamiento preferencial, de vuelta, no hay panmixia, hay una selección, y en esa selección las frecuencias genotípicas se modifican, pero las alélicas no. Mientras que en la selección sexual tampoco hay panmixia. La selección es en base a atributos que tienen que ver específicamente con el apareamiento, con la reproducción sexual, y aparte de que pueden haber cambios en las frecuencias genotípicas, pueden haber cambios en las frecuencias alélicas. Entonces, ya lo habíamos visto antes, nos falta ver selección natural, lo vamos a ver enseguida porque selección natural es larga, entonces decidí separarlo. Básicamente, acá vimos estos primeros 4 elementos de que cambian, digamos, que generan evolución y que ya les dije, no actúan de manera aislada, sino que pueden irse dando, como habrán visto en los ejemplos, muchos en paralelo.